en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarlos de nuevo en el programa, estar con ustedes y actualizar la información a partir de ahora y en esta etapa que nos está tocando vivir a todos por igual. Comenzamos. En Florida, un equipo de investigadores de la Universidad de Miami ha desarrollado una prueba que en 30 minutos diagnostica si una persona es positiva en COVID-19. Desde hace varios días, un equipo de aproximadamente 40 personas, entre ellos científicos españoles, trabajan en dicho estudio. Los expertos aseguran que es más barata que las pruebas actuales, y además no necesita un laboratorio de análisis clínico para conocer el resultado. Por ahora se espera la aprobación de la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, para su producción comercial. Y para hablar precisamente de esto nos acompaña la doctora Silvia Dauner. Ella es jefa del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Escuela de Medicina y directora del Instituto Nanotecnología de la Universidad de Miami. Doctora, buena tarde, gracias por acompañarnos. Encantada. Encantada nosotros de tenerla aquí. Comencemos estableciendo cuánto tiempo toma la prueba regular para dar el diagnóstico sobre el COVID-19. El test que se está haciendo en estos momentos en los laboratorios de análisis clínicos puede demorarse varias horas y para dar una respuesta al paciente incluso más, porque como es laborioso hay que tratar la muestra, personal especializado tiene que realizar la prueba y entonces tienen que visualizarla. Tardan tiempo, o sea, puede tardar para que el paciente tenga una respuesta, puede que tarde varios días en tener una respuesta. Y en contraposición, doctora, la prueba rápida, ¿en cuánto tiempo nos daría un resultado? 30 minutos. Desde que uno toma la muestra del paciente, hace la reacción y visualiza el resultado, son solo 30 minutitos. ¿Y el nivel de confiabilidad del que estamos hablando en relación a esta prueba? Sí, es un mínimo de un 95% efectivo. ¿En qué volumen, doctora, está disponible o estaría disponible esta prueba rápida? Bueno, de momento estamos haciendo los prototipos y hemos desarrollado todas las pruebas que nos hacen falta para tener la aprobación del FDA. Entonces estamos planeando mandarlo al FDA la semana que viene, la entrante, y entonces vamos a ver la manufacturación de las pruebas. Si tenemos todos los reactivos, bueno, pues se pueden hacer cientos de miles de tests. ¿Cuánto tiempo toma ese proceso para que se tenga una aprobación normalmente? ¿O habrá una variación quizás por la circunstancia? La FDA tiene un programa ahora para hacerlo más rápido, el investigar estos test nuevos y dar la licencia, y son normalmente 15 días. Hablemos ahora, doctora, de la forma práctica, es decir, ¿cómo se hace el examen con esta prueba que ustedes están elaborando o que han hecho, esta prueba rápida de la que venimos hablando? Bueno, es muy sencillo. Se toma la muestra del paciente con un Q-tip, como de la garganta, así tal como cuando uno va al médico y si tiene dolor de garganta lo miran y le cogen una muestra de la garganta, lo mismo. Entonces se inserta el Q-tip en un tubito y el tubito ya tiene todos los reactivos dentro. Entonces se deja 30 minutos a temperatura ambiente, no hay que hacer nada más,
y entonces al cabo de 30 minutos se introduce un papelito, tal como esos papelitos que se utilizan para los test de embarazo, y se deja un minutito y se visualiza sin ningún instrumento ni nada. Entonces, si tiene 2 líneas, sabemos que es positivo. Ahora, doctora, así como es la prueba de embarazo y así tan fácil como usted lo está diciendo, cada persona podrá hacerse de forma individual esta prueba. Si esto llegara a ser aprobado por la FDA. En teoría se podría hacer, pero eso no lo vamos a hacer, porque esto es un virus contagioso, esto es un virus que está amenazando a la sanidad nacional. Entonces, una cosa es, digamos, un embarazo, una prueba de embarazo, que cada individuo puede saber si está embarazado o no, pero eso va más allá. Entonces, no podemos permitir que esté en manos del público. Eso sí, se puede hacer en farmacias, se podría hacer en farmacias, en la oficina del médico, en los drive-thrus que tienen ahora, en cualquier lugar, en emergencias, urgencias de un hospital. Eso sí, se puede hacer ahí. Pero en casa, este tipo de test que tienen una implicación, que son patógenos, no se deben de hacer. Doctora, ¿conoce usted algún otro tipo de propuesta como esta que ustedes están manejando para el COVID-19? Bueno, hoy han reportado que hay un test de 15 minutos, pero necesita un instrumento para que se pueda utilizar. Entonces, claro, ya necesitas un lugar especializado para hacer el test. En nuestro caso, no necesitamos ningún tipo de instrumentación ni nada. Entonces, es totalmente diferente a los otros test que están saliendo o que están en el mercado. Esa es la gran ventaja nuestra, que no necesitamos ningún tipo de instrumentación, que se podría utilizar en cualquier tipo de lugar del mundo. Se podría utilizar en lugares de salud pública, donde no, en países donde no tienen infraestructura para laboratorios clínicos, y en lugares remotos también. Se puede utilizar en cualquier parte porque no necesitas instrumentación. Una de las cosas que hoy en día se habla a propósito del COVID-19 es no tener una cifra clara de cuántas personas pudieran estar contagiadas. Esto porque no hay suficientes pruebas para que todo el mundo tenga acceso a ella en los diferentes países. Si esto es tan fácil, o va a ser tan fácil como usted lo plantea, va a poder haber más claridad, es decir, mucha más gente va a poder saber si tiene COVID-19 o no. ¿Podrá quizás sincerarse la estadística? Sí, por supuesto. Entonces, aquí se podría detectar a los individuos que son asintomáticos. Entonces, porque nuestro test es muy sensible y puede detectar muy pocas copias del virus, o sea, es muy sensible. Entonces, eso podría ser fantástico, porque podríamos hacer estudios epidemiológicos y poder ver quién tiene el virus y es asintomático. Inmediatamente nos ayuda a prevenir que haya más contagio del virus a otra gente que están más a riesgo. Entonces, desde un punto epidemiológico, es muy importante el tener test que, primero, no son caros, no cuestan un dineral y pueden ser fáciles de administrar. Eso, la verdad, que sería un gran qué, no solo para este tipo de epidemia del COVID-19, sino para otras que puedan venir en el futuro, porque nuestro test es una plataforma de diagnósticos que hoy sirve para el COVID-19 y mañana puede servir para, Dios me libre, que venga otro patógeno y otro virus terrible que nos afecte. Ojalá que no sea así, pero
pero es bueno saber que puede contarse con esa plataforma y que, entiendo entonces, es más barato que el kit que se está utilizando en este momento y del que carecen muchísimos países alrededor del mundo. Sí, será mucho más barato. Quiero agradecer a Silvia Dauner, ella es jefe del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Escuela de Medicina y directora del Instituto Nacional de la Universidad de Miami. Muchísimas gracias por estar con nosotros en NTN 24. Muchísimas gracias por divulgar la sanidad y el ayudarnos a los científicos a explicar al público todo lo que estamos haciendo para poder ver si podemos darles más esperanza y ayudar a la comunidad. Gracias a usted por compartir con nosotros la información y ojalá que esto sea aprobado por la FDA para que pueda ser distribuido de la manera que se espera y mucha más gente pueda tener acceso a una prueba para el COVID-19. Vamos a hacer una breve pausa cuando son exactamente las 4:17 minutos, hora Quito, 5:17 minutos, hora Costa Este y hora Venezuela. Al volver estará con nosotros el presidente interino, Juan Guaidó. Muchos temas para conversar con él. Han secuestrado funcionarios de su equipo el día de hoy. Y en la noche de ayer ha emitido un mensaje a la nación proponiendo un gobierno de unidad y de emergencia nacional. Regresamos con él. Continuamos con más en la tarde de hoy. La pandemia del coronavirus, que ha cobrado más de 30.000 muertos, mantiene en vilo al mundo. En medio de este escenario, el gobierno interino de Venezuela busca medidas que frenen el avance del COVID-19. A través de un video, Juan Guaidó convocó a todas las fuerzas políticas a la conformación de un gobierno de emergencia nacional para atender esta pandemia, para salvar a Venezuela de lo que él ha llamado una catástrofe humanitaria sin precedentes. Lamentablemente todo indica que nuestra situación se va a agravar debido a la destrucción de nuestro país, la emergencia humanitaria, la destrucción de la industria petrolera y con ello los ingresos de Venezuela. En las próximas semanas, Venezuela podría ser el país con más infectados de la región. La dictadura jamás lo va a reconocer y buscará ocultar cifras, la tasa de contagio, los enfermos graves y los problemas que enfrentamos podrían ser mucho mayores por la escasez de agua, de gasolina, de comida, de gas o simplemente energía eléctrica, haciéndonos más dura nuestra ya complicada realidad, cotidianidad. No es opción decidir entre morir de virus o de hambre, debemos vivir con dignidad y por eso vamos a pensar alternativas. Esto debe llenarnos de profunda preocupación y entender que no se tratan de números, son seres humanos, los cuales pueden estar tú, yo o cualquiera de nuestros familiares. Todos rogamos que sea un escenario que no llegue, que se descubra el tratamiento a tiempo, que la vacuna llegue antes de que esto sea demasiado tarde, pero lo responsable es prepararnos para afrontar, para contener y mitigar el impacto del COVID-19 en Venezuela. Tras las declaraciones del presidente interino, Juan Guaidó, hoy se ha podido conocer de la desaparición forzosa de 2 miembros de su equipo. El asistente del gobierno interino, Rafael Rico, denunció esta desaparición en un video que compartimos con ustedes. Venezuela, mi nombre es Rafael Rico, soy parte del equipo del presidente Juan Guaidó. En horas de la mañana se llevaron secuestrados a 2 personas de mi equipo mientras salían de una residencia en La Tabona y hoy desconocemos su paradero. Gracias a Dios yo no me encontraba en el sitio, estaba en otro lugar, estoy salvo, estoy en resguardo. Quiero hacer este video para denunciar la desaparición forzosa de Víctor Silio y Rómulo García. Nicolás Maduro y los usurpadores son responsables de su integridad física. ¿Dónde están? ¿Cuál es el miedo? A que seguimos firmes, de frente y no nos vamos a rendir nunca. Fuerza Venezuela, que estamos cerca de lograrlo. Para hablar de esto y de muchos otros temas que tenemos en la agenda de la entrevista, está con nosotros el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Presidente, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Dania. Saludos a los que nos escuchan, sintonizan y por la oportunidad. Como sabes, la censura en Venezuela no permite que este canal se transmita en nuestro país, pero es una gran ventana para comunicar, informar lo que está pasando en Venezuela y poder articular esfuerzos para colaborar con la emergencia en nuestro país.
Así es, presidente, pero mucha gente se conecta a través de nuestras plataformas digitales y puede tener acceso a la información de NTN 24. Primero, me gustaría preguntarle qué se sabe de estas personas de su equipo que fueron secuestradas el día de hoy. ¿Por qué se las llevan? ¿Esto es cobrándole quizás su mensaje de ayer? Mire, recordemos que Roberto Marrero, mi jefe de despacho, está secuestrado hace más de un año. También Sergio Vergara, yo voy también en exilio, que un tío materno, simplemente por llevar mi sangre, o yo, su sangre, está secuestrado en el DGCIM. Esto es el esquema de represión, de persecución de un narcoestado que se comporta como tal. Secuestraron a 2 jóvenes de nuestro equipo operativo que no tienen influencia directa con la decisión política, ni siquiera con la militancia, simplemente por colaborar con un mejor país, con la libertad de Venezuela. Los llevaron secuestrados buscando a Rafael Rico, mi asistente personal, en este momento a resguardo. Tanto estas 2 personas hoy de nuestro equipo están desaparecidas, debo denunciarlo de esta manera. Ellos habían denunciado o los que los secuestraron habían dicho a la policía del municipio que eran del DGCIM. Nuestros abogados fueron al DGCIM, Dirección de Contrainteligencia Militar, no están en ese sitio, están desaparecidos en este momento. Se presume que fue FAES, que es el grupo de exterminio que la misma Michelle Bachelet habría exigido su eliminación porque han asesinado a 18.000 personas en los últimos 3 años para desaparecerlas de manera extrajudicial. Están desaparecidos en este momento y este es el esquema no solamente aparte de nuestro equipo. Hoy a más de 17 diputados, más de 20 dirigentes políticos aparecieron pintas en sus casas, amenazando a sus familias de muerte con su vida. Esto es el fascismo, que en Venezuela ha cobrado tanto más vidas que ese virus del totalitarismo, como hoy la emergencia que tenemos de la pandemia. Presidente, vamos a hablar de varias cosas en la tarde de hoy, si usted me lo permite. He dividido nuestra entrevista en varias partes. Yo quisiera comenzar primero por lo que fue la rueda de prensa que ofreciera el fiscal de los Estados Unidos, el fiscal Barr, la semana pasada, y las consecuencias que eso trajo con todas las acusaciones que se han presentado contra varios líderes del régimen de Nicolás que preside, Nicolás Maduro. Una de estas consecuencias directas fue que el mayor general Cliver Alcalá, que se encontraba residenciado en Barranquilla, se entregó a las autoridades colombianas y hoy está al respaldo de la DEA en los Estados Unidos. Pero Cliver Alcalá, antes de irse o antes de viajar de Colombia, antes de salir, dio algunas declaraciones. Y en esas declaraciones, el mayor general aseguraba que usted había firmado un documento con asesores norteamericanos a propósito de unas armas que fueron decomisadas en territorio colombiano, que usted había firmado un documento con asesores estadounidenses para realizar un golpe de Estado u operaciones militares para desestabilizar al régimen en Venezuela. ¿Esto es así, presidente? ¿Usted firmó ese documento? Gracias por la pregunta, Diana. Como sabe, soy diputado electo 2 veces, presidente encargado, presidente del Parlamento en nuestra lucha en el marco de la Constitución, desde absolutamente civil todos nuestros años. No hemos firmado ningún documento de ese tipo. ¿Por qué este hombre hace hincapié en esto? Y además dice, el presidente Guaidó no lo puede negar, porque tengo el documento que puedo mostrar. Claro, no lo hemos visto, nadie lo vio, no lo mostró antes de irse. Habría que preguntarle a él, Dani. No tenemos información al respecto. Presidente, ¿tiene usted información o conocimiento de actuaciones de este tipo en territorio colombiano? Es decir, de que militares venezolanos que hoy se encuentran en Colombia trabajen para realizar algún tipo de acción militar en Venezuela. Ya estamos recuperando el audio con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Hemos perdido el audio, nos dice nuestro equipo de producción. Recordemos, y es bueno que recordarles, señalarles a ustedes, que toda comunicación con Venezuela es hoy en día muy problemática.
la señal puede ser interrumpida, el internet falla con frecuencia y lograr estas comunicaciones de una manera continua, por así decirlo, es complicado. Pero ya vamos a retomar el audio con Juan Guaidó para seguir conversando sobre todos estos puntos que están pendientes en la agenda que elaboramos una vez nos fue aprobada esta entrevista con el presidente interino. Quise comenzar con lo dicho por Cliver Alcalá, porque este mayor general aseguraba esto antes de haber viajado a los Estados Unidos y era importante conocer la respuesta por parte del presidente Juan Guaidó, que ha dicho en esta primera parte de la entrevista que él no firmó absolutamente ningún documento y que tendrá que explicar Cliver Alcalá en su momento por qué señala esto. Y la pregunta que nos hacemos todos es, si él tiene este documento, ¿por qué no lo mostró? Tenemos de nuevo al presidente interino. Le preguntaba, presidente, ¿tiene usted o ha tenido información en algún momento de movimientos o conspiraciones o planes de los militares venezolanos que se encuentran en Colombia para actuar de esta forma en territorio venezolano? No, Idania, lo que sí tengo información es del descontento en la Fuerza Armada. Creo que es evidente, producto de la crisis en Venezuela, que no solamente militares están molestos, descontentos y quisieran ponerse del lado de la Constitución. Hoy los que le han dado un golpe constante a la Constitución venezolana es la dictadura, que están acusados de narcotráfico, que están acusados de terrorismo internacional, que genera una emergencia humanitaria compleja sin precedentes en Venezuela. Por supuesto, hay un vasto descontento, lo vimos el 30 de abril del año pasado, lo vimos con los militares en Cúcuta, con los sargentos de Cotiza. Así que sin tener precisión de ese tipo de movimientos, lo que sí sabemos es que hay un gran descontento en la Fuerza Armada, y muchos de los militares quieren ponerse del lado de la Constitución, hacer respetar nuestra soberanía nacional y, por supuesto, superar esta tragedia que nos agobia a todos los venezolanos en este momento y por lo cual estamos trabajando muy duro para superarla. Y una última pregunta en relación a este tema, presidente. ¿Usted conversa con frecuencia o tiene contactos con su homólogo, el presidente Iván Duque? ¿Han conversado en relación a esto en los últimos días? Hemos conversado con respecto al COVID, la emergencia humanitaria compleja y, por supuesto, la acusación de narcotráfico en contra de Nicolás Maduro. Esto es un tema, no digamos sin trascendencia, pero que no tiene ningún asidero en este momento, dado la emergencia, dado la situación y dado lo que ha sido el actuar y el accionar del gobierno encargado todos estos años. Y ya que usted menciona todos estos temas y estas acusaciones y señalamientos del narcotráfico hacia Nicolás Maduro y hacia otras cabezas del régimen, ¿tenía usted información de que esto iba a ocurrir? ¿Forma parte esto de la presión dura de la que quizás se habló cuando usted estuvo en Washington? Bueno, sabíamos de una investigación en curso, habíamos denunciado incluso parte de los vínculos con el ELN, la disidencia de la FARC, de la dictadura de Maduro. Hemos hecho referencia clara durante lo que fue la cumbre antiterrorismo en Bogotá el pasado febrero a estas vinculaciones, lo que ha sido la extracción de oro para financiar actividades terroristas del ELN y parte de la vinculación que han tenido, lo que ha sido el comisionado Carlos Paparón, y también ha llevado investigación adelante. No teníamos fecha para esto. Evidentemente la justicia es imparcial, como debe ser, independiente en los Estados Unidos y en todos los países del mundo. Lamentablemente en Venezuela no es así, está secuestrada por parte de la dictadura y es un proceso independiente, de un sistema judicial serio, respetable a nivel internacional y que viene a reflejar lo que hemos denunciado durante años, la vinculación de Nicolás Maduro y su entorno con no solamente el narcotráfico, sino el terrorismo regional y cómo usan como arma la droga. Presidente, hablemos ahora de su mensaje a la nación la noche de ayer. Las cifras oficiales, las que nos proporcionan desde el régimen, por lo menos la última rueda de prensa
de la señora Delcy Eloína Rodríguez, decía que había 119 casos positivos. Por cierto que decía que habían llegado 500.000 pruebas rápidas, 100.000 trajes de protección para quienes fueran a atender también a los pacientes con el COVID, todo esto en un puente que se ha establecido con China. Usted plantea una emergencia humanitaria, dice que no es su opinión, que esto está basado en una información de especialistas. Presidente, ¿qué cifras usted maneja? Porque es importante que el país y la comunidad internacional lo sepan. ¿De qué estamos hablando en realidad? Mire, como ustedes saben, hay una emergencia humanitaria compleja. 56% de los hospitales hoy no tienen agua, carecen algunos de planta eléctrica. En el 83% de los hospitales no hay jabón. Solamente estamos hablando de lo básico. Imagínense la contención necesaria para poder atender la pandemia. Si se comporta similar a países como España, Italia o algunos en la región, pudiéramos tener una seria situación por, de nuevo, la emergencia preexistente, que puede convertirse en una catástrofe que no va no solamente impactar a Venezuela, sino a los países en la región. Lamentablemente la dictadura ha ocultado cifras. Acaban de anunciar un tercer muerto que, según ellos, presentaba síntomas del 29 de febrero. Es decir, ellos anunciaron el primer caso apenas la segunda semana de marzo. Están ocultando información desde el principio. Lamentablemente, los técnicos especialistas que han estado trabajando con nosotros han desarrollado un plan denominado José María Vargas, con el presidente de Venezuela, médico, para poder atender la emergencia que ciertamente incluye insumos desde el extranjero, la necesidad de poder reubicar a los médicos en cada uno de los puestos clave para la emergencia, pero también proveer de agua aparte de los hospitales, proveer de asistencia directa en materia económica a familias que dependen del día a día. 50% hoy de los venezolanos viven del comercio informal, trabajadores no dependientes que no pueden sostener durante mucho tiempo una cuarentena porque necesitan buscar alimentos y comida. Debemos entonces buscar financiamiento para esto. Si a eso le sumamos la persecución política, le sumamos la destrucción del aparato productivo nacional, le sumamos la escasez de gasolina, en este momento configura un cuadro bastante delicado, que es lo que nos preocupa en definitiva. Y por eso es la necesidad no solamente del puente aéreo, sino la necesidad de restablecer el sistema de salud venezolano, poder contar con un financiamiento, claro que también pareciera obvio, pero no le van a prestar a alguien señalado de narcotráfico, con violación de derechos humanos y que no es reconocido por el mundo democrático. Por eso la propuesta de gobierno de emergencia nacional, que además deriva de discusiones pasadas, viene del Consejo de Estado, que propusimos ya como alternativa para poder delegar funciones en esa instancia y poder gobernar Venezuela para los venezolanos. Este es un momento ya de humanitario extremo, es de vida o muerte. Los venezolanos no podemos decidir, insisto, entre morir del virus o de hambre producto de la necesidad en Venezuela. Debemos atender a nuestra gente, debemos atender, frenar, contener esta emergencia, y por eso hemos puesto en la mesa no solamente el plan José María Vargas, que tiene que ver con el tema de salud, pero también la necesidad de conformación de un gobierno de emergencia nacional basado en el Consejo de Estado que está en nuestra Constitución. Claro, pero fíjese, mi equipo de producción me manda algunos datos que habría dicho o habría mencionado Jorge Rodríguez hace poco. Dice que los casos son 129, que 6 estarían en estado crítico, 3 con deficiencia respiratoria moderada, más de 40 con dificultad respiratoria. Mi pregunta, y perdone que le insista, ¿manejan ustedes otros datos más allá de la estadística oficial que nos dan los hermanos Rodríguez? La dictadura ha ocultado cifras desde el principio. Hoy uno de los lamentablemente fallecidos, le pueden mandar nuestro sentido pésame a su familia, dicen que tenía síntomas del 29 de febrero, cuando fue aproximadamente el 12 o el 13 de marzo que anuncian el primer caso detectado en Venezuela. Nosotros el 19 de marzo tuvimos información interna de un ministerio donde ya anunciaban 200 casos para ese momento, 19 de marzo, hace aproximadamente 10 días. Lamentablemente el seguimiento a esto, el secuestro que han tenido, la persecución incluso a periodistas, Darwinson Rojas, por ejemplo, todavía secuestraron a Beatriz Rodríguez del diario La Verdad de Vargas. Hacer el seguimiento ha sido muy complejo producto de la persecución. Han optado el esquema totalitario de ocultar información en este momento a los venezolanos, por lo cual el observatorio que montamos se ha estado afianzando en buscar información, pero el seguimiento ha sido complejo de nuevo por la persecución. Hace 10 días la información por fuente
interna de uno de los ministerios de la dictadura hablaba ya de 200 casos en ese momento. Presidente, por segunda vez está usted en una coyuntura, por decirlo así, donde la ayuda internacional sería un gran alivio para los venezolanos. El COVID-19 nos plantea o nos hace recordar la circunstancia de febrero del año pasado. En ese momento no se logró ingresar la ayuda humanitaria. ¿Usted cree que pueda haber alguna variable en esta oportunidad? ¿Usted cree realmente que logremos concretar algo distinto esta vez? ¿Me escucha, presidente Guaidó? Creo que tenemos de nuevo problemas de audio con el presidente Juan Guaidó. Ya lo retomamos de nuevo. Les pido paciencia cuando estemos conversando con alguien en Venezuela, porque nos ocurre con frecuencia. Y lo tengo que repetir porque es cotidiano. Es un logro que podamos estar conversando el presidente interino Juan Guaidó y yo a través de Skype, porque la mayoría de las veces esto no se puede. Presidente, retomo, ya me dicen que lo tengo de nuevo. Le decía, ¿cree usted que logremos concretar en esta oportunidad que por segunda vez yo lo veo ante una circunstancia donde la ayuda de la comunidad internacional sería un gran alivio para los venezolanos, tanto económica como en insumos, pero que no podemos dejar de recordar lo que nos pasó el año pasado cuando no logramos que esa ayuda ingresara? ¿Cree usted que en esta oportunidad pueda concretarse algo distinto? Mira, es la única alternativa que tenemos hoy los venezolanos. Hay aproximadamente 84 respiradores en Venezuela para toda la población. Si la tasa de contagio, de nuevo, es similar a otros países del mundo, esto va a ser una catástrofe. Ya hace un año era importante para esos 7 millones de venezolanos en emergencia humanitaria, con déficit de alimentación. Hoy los venezolanos no comen 3 veces al día, 2/3 partes de la población sufren de desnutrición, casi 80% de la población tiene entre 4, 5 y 10 dólares de salario al mes. Imagínate lo que significa sin agua. La principal fuente de prevención para el coronavirus es el aseo personal, lavarse las manos. No hay agua en 83% de los hogares por tubería de manera sistemática. Así que no solamente es importante, sino es indispensable poder atender la emergencia humanitaria compleja preexistente, contener la pandemia. Hemos visto cómo ha desbordado sistemas de salud robustos, como en el caso de España, como en el caso de Italia, y la precariedad que vimos en Venezuela puede ser devastadora. Así que hemos hecho la alerta, no solamente internacional, hemos hecho las gestiones para poder acceder a fuentes de financiamiento, 1.200 millones de dólares inicialmente para poder contener la emergencia humanitaria en conjunto con la pandemia, que debe sumar luego a la reconstrucción del sistema de salud, que debe sumar a muchos otros elementos para poder rescatar nuestra normalidad en Venezuela y nuestra dignidad en definitiva. La dictadura siempre hace ver esto como una pugna por el poder, y no es cierto. Es una lucha por poder vivir con dignidad, a la cual estamos todos los venezolanos en medio, no solamente de la pandemia, en medio de la persecución, hoy de nuevo secuestrando dirigentes y rayando casas de manera muy fascista, por cierto. A pesar de todo eso, estamos defendiendo a nuestra gente y hemos puesto en la mesa un plan tanto técnico de salud, en materia de alimentación, en materia de contención de la emergencia y, por supuesto, el elemento para poder cesar esta locura que viven hoy los venezolanos de poder atender la emergencia que tiene que ver con el gobierno de emergencia nacional. Claro, claro. Ahora, fíjese, presidente, cuando usted habla del plan de gobierno de emergencia nacional que incluya a todos los factores políticos, ¿a qué se refiere? Y antes de que me conteste, le voy a poner 2 reacciones. Es decir, en redes usted encuentra cualquier cosa, lo sabe, usted la revisa como yo y sabe perfectamente lo que esto origina. Venezuela es un país polarizado. Por ejemplo, Orlando Avendaño pregunta, ¿todos los sectores políticos incluyen al chavismo recientemente acusado de narcoterrorismo? Ese es un lado de reacciones. Y otro de Antonio Ledesma, dirigente político, quien señala: entiendo un gobierno de emergencia sin los mismos, mas sí con los mejores, sin narcoterroristas, corruptos, sancionados, ni criminales de lesa humanidad. Entiendo como paritario fórmula incorporar a ciudadanos ejemplares más allá de los partidos. Ayudemos al presidente Juan Guaidó
a lograrlo. ¿A qué se refiere, presidente, cuando usted habla de un gobierno de emergencia nacional que incluya a todos los sectores? Por supuesto, Maduro quedó descartado. Usted mismo lo descartaba en su mensaje. Bueno, y ahí se responde la primera respuesta. Y lo decía también ayer, mira, evidentemente nosotros hace un año hablamos de la ley de garantías, por cierto, para todos los que escuchan del lado de la Constitución. Esto no prevé, por supuesto, violadores de derechos humanos, narcotraficantes, terroristas. También lo dejamos muy claro ayer en la comunicación y en el comunicado, pero sobre todo en la acción política. Hoy hay una situación de emergencia extrema en Venezuela. Estamos en el borde de una catástrofe humanitaria porque tenemos una condición de emergencia humanitaria compleja preexistente. El objetivo nuestro siempre ha sido poner en el centro de la política a nuestra gente, a los venezolanos, a los que quieren regresar al país, a los que quieren volver a abrazar a su familia, a los que quieren rescatar la normalidad, a los que quieren rescatar a Venezuela. Hoy hay una pequeña sutileza, y Dania, no hay un país polarizado, hay una inmensa mayoría de venezolanos que queremos atravesar esta emergencia, esta pandemia, recuperar nuestra normalidad, poder tener de nuevo a nuestra Venezuela de cara al futuro y al progreso. Para eso necesitamos de todos, no solamente hoy los que piensan igual, los que pensamos igual y los que nos están apoyando en este momento, de todos. Hablo de la Fuerza Armada, hablo de los pocos hoy que no tienen vinculación evidentemente con narcotráfico, terrorismo ni violación de derechos humanos, que deban ponerse del lado de la Constitución. Esto no solamente va a tener apoyo local, esto también va a tener apoyo internacional. En las próximas horas también vamos a avanzar en este sentido para poder no solamente buscar la ayuda económica necesaria, sino también poder estabilizar al país en el corto plazo. Esto implica el Parlamento Nacional, esto implica la Ley de Garantías, esto implica delegar funciones en el Consejo de Estado para que sea de amplia base, pero orientado, sí, con los mejores orientados siempre en la gente y en que le dé estabilidad y gobernabilidad a el nuevo gobierno. Eso es una de las cosas más importantes. No vamos a enfrentar al ELN, a la guerrilla, no vamos a enfrentar también a la corrupción, al narcotráfico, como lo hemos visto, y debemos dar estabilidad rápida al país para garantizar no solamente alimentación, la atención médica, para garantizar energía. Hoy no hay gasolina en Venezuela para poder recibir el financiamiento internacional, para poder entrar de nuevo en el concierto de naciones que quieren apoyar a Venezuela y quieren establecer relaciones sanas con nuestro país, para que regresen nuestros familiares. Siempre el objetivo muy claro. El mecanismo hoy, bueno, ha sido la presión, ha sido esta información, ha sido la acusación, ha sido el TIAR, ha sido la protesta como la del 10 de marzo, recientemente multitudinaria en Venezuela, ha sido haber construido mayoría en el Parlamento Nacional. Todo esto tiene un hilo conductor. Hemos planteado una estrategia al país, y no solamente al país, a nuestros aliados. En la reciente gira que hice, articulamos una gran estrategia también internacional, y esto es parte de lo que hemos avanzado en conjunto con los venezolanos, con el Parlamento y con nuestros aliados a nivel internacional. Acepto la sutileza. No hay un país polarizado, tiene usted razón, hay una gran cantidad de gente que quiere salir de un régimen que lo oprime y que le ha dado ha destruido al país en todos sus estratos, y hoy los venezolanos tratan de sobrevivir y no de vivir. Pero acépteme usted que cuando me refería a la polarización, tiene usted razón, el país no está polarizado. Lo que a veces sentimos es que hay sectores dentro de la oposición que polarizan entre sí. Eso nos confunde a veces, pero no nos vamos a detener en eso. Quiero ir y compartir con usted y con nuestra teleaudiencia un tuit de Fermín Mármol. Él es criminólogo y me parecía que era una posición centrada también, ¿no? Él decía, por favor, que su mensaje es una acertada estrategia, un mensaje a lo interno de la revolución, y que se debía interpretar sin pasiones y escuchar muy bien el entre líneas de la exposición, donde usted habría colocado la carga en el otro lado y estableció responsabilidades. ¿Usted cree que su mensaje se escuchó realmente, por lo menos en un buen sector, sin pasión? Que la gente es capaz de entender que usted no está diciendo que formen un mensaje o un gobierno de emergencia donde esté Diosdado Cabello o Padrino López, pero es en un gobierno de emergencia, pues habrá chavistas que tendrán que estar allí. Ahora, ¿cómo escogerlos, presidente? Es decir, ¿a qué chavistas usted le daría cabida en un gobierno de emergencia?
Gracias por la pregunta, Idania. Mira, lo primero, no me debería decir un nombre hoy, ¿no? No vayamos a anular a alguien que esté dispuesto hoy a dar un paso sensato, certero y en pro de la gente, en pro de Venezuela. Lo que te puedo decir es quienes no, lo hablamos, violadores de derechos humanos, acusaciones de terrorismo y narcotráfico, no pudieran participar evidentemente de la reconstrucción. Pero sí sabemos que todos debemos formar parte en este momento tan dramático del país. Ahora, yo creo que una de las cosas importantes, y entiendo además el debate que generamos a través de los espacios que podemos, por cierto, lamentablemente no tenemos acceso hoy a televisión en Venezuela, a radio, pero sí a las redes sociales. Ahí mi gran llamado es hacerlo de manera constructiva en este momento. Creo que hemos tenido una estrategia, hemos recogido, hemos construido esas capacidades de las que hablé hace un año a nivel internacional, el respaldo de los países del mundo, de nuestros aliados, de nuestros vecinos, de movilización, como lo vimos el 10 de marzo, a pesar de que creíamos que era casi imposible volver de esa manera a las calles. Tenemos una estrategia, tenemos un plan, lo hemos ejecutado en los tiempos que hemos logrado construir la capacidad. Hoy, en este momento, yo siento la ansiedad de nuestra gente, yo siento el dolor de los que hoy no saben. Si ya era complicado saber qué vamos a comer al día siguiente, si ya era complicado saber si vamos a tener agua, imagínate en el medio de una pandemia. Debemos abocarnos a atender esto. Hay un plan bien específico que incluye asistencia directa a venezolanos, que incluye los insumos necesarios para contener la pandemia y atender la emergencia humanitaria compleja, la estabilidad necesaria para recibir energía constantemente, para que se restituya los servicios públicos en Venezuela. Todos sabemos que mientras esté el dictador ahí es imposible. ¿Quién le prestaría a un malapaga? ¿Quién le prestaría a un narcotraficante? Creo que es evidente, es obvio. Y estoy seguro, y Dani, además que ha sido escuchado el mensaje que ha sido escuchado en el entorno. Capaz hace un año, cuando hablábamos, por ejemplo, de la ley de garantía, era inverosímil para algunos en ese momento. ¿Por qué? Porque, bueno, se sentían soberbios, se sentían fuertes. Hoy, que saben que tenemos la mayoría, que la estamos ejerciendo, que la vamos a ejercer, que vamos a llegar hasta donde sea necesario por proteger a nuestra gente, que tenemos el respaldo internacional, que tenemos la legitimidad, la posibilidad de articular soluciones y también conseguir financiamiento de nuestra gente, de desbloquear o, mejor dicho, de recuperar todo el dinero que se robó la dictadura e invertirlo en recuperación de Venezuela, que nuestra dignidad esté intacta, ir hacia una elección presidencial, ir una vez atravesemos la pandemia y la emergencia, que nos termine de colocar en la senda de la productividad, de que regresen las empresas privadas a Venezuela a invertir, a generar empleo. Yo creo que eso ya hoy no hay duda, hay un consenso nacional, incluso para los pocos que quedan sosteniendo hoy a la dictadura. El perseguirme, a mi familia, a mi entorno, a las personas que trabajan conmigo, no va a funcionar. Ya también lo hemos demostrado, que a pesar de que hoy está nuestro entorno cercano secuestrado, torturado, nosotros vamos a seguir muy firmes, orientados en atender a nuestra gente, en definitivamente regrese la democracia en Venezuela y a sanar las heridas, como vamos a sanar de esta pandemia, como está en nuestras manos poder levantar a todo un país, como está en nuestras manos seguir unidos, movilizados y enfocados en el futuro de Venezuela. Esa es la clave. La dictadura está derrotada. Pesa sobre ella o sobre Maduro un enjuiciamiento por narcotráfico, que asuma su responsabilidad. Durante años dijeron que habían asumido la responsabilidad en algún momento, que asuma su responsabilidad. Los que están en su entorno van a seguir acatando la soberbia de 3 o 4 personas que nos han arrastrado error tras error. Creo que la respuesta es obvia, que piensen en sus familias, en nuestras familias, en el futuro de nuestro país. Yo estoy seguro, y Dania, que vamos a atravesar esta emergencia, que vamos a superar esta tragedia y que vamos a lograr la persecución a la prensa escrita y a la prensa en general en Venezuela, que ha sido perseguida para ocultar la verdad. Es una muestra más de la deshumanización de la dictadura, de cómo han banalizado el mal, utilizando la expresión de Hannah Arendt, que es un poco lo que hay hoy en nuestro país. Creen que son números los presos políticos, son familiares, creen que son números las víctimas, no solamente hablando del COVID, porque aquí también la solidaridad es con los pacientes hoy de cáncer, los pacientes renales que no tienen hoy cómo hacerse la diálisis o conseguir el tratamiento de quimioterapia a los pacientes oncológicos. Esto de nuevo es una emergencia que estamos atravesando durante años y que nos pone a nosotros al frente de una situación sin precedentes, pero que podemos atender, que podemos contener con amplia conciencia, con la conformación de este gobierno de emergencia nacional, que delega funciones al Consejo de Estado para poder ir hacia una etapa no solamente de transición, de recuperación, de restablecimiento de la democracia en Venezuela. Hoy los presos políticos son unas víctimas de una dictadura que utilizan como rehenes, sabiéndose claramente que hoy no tienen ningún tipo de respaldo y mucho menos reconocimiento internacional.
Y no lo quiero despedir, presidente, sin hacerle esta última pregunta. ¿Qué le decimos a quienes piensan que nos quedamos solo en palabras y en buenas intenciones? Que son años de lucha, que se ha puesto, yo creo que alma, corazón y vida. Esa frase le cabe a los venezolanos en estos más de 20 años. Pero, ¿qué les decimos, presidente, cuando nos dicen que no va a pasar de un planteamiento más el que usted está haciendo con este mensaje que elevó a la nación el día de ayer? Dani, probablemente si nosotros en el 2015 habríamos dicho que íbamos a dar 2/3 partes del Parlamento, nadie nos creería. Y la ganamos. Si dijéramos que en el 2016-17 íbamos a movilizar a todo el país, probablemente hubiésemos estado escépticos. Si en el 2018 diríamos que no íbamos a articular y a desconocer una dictadura que pretendía robar unas elecciones, algunos escépticos también existieron en ese momento. La verdad es que año tras año hemos demostrado con acciones, no con palabras. Evidentemente hoy es una propuesta. Primero fue el verbo y luego hemos construido mayoría, logramos el reconocimiento, tenemos el respaldo internacional, vimos la denuncia en contra del dictador, hemos visto el reconocimiento en la OEA, el embajador Gustavo Tarre, por ejemplo, y todos alrededor del mundo, vimos el intento de ingreso de ayuda humanitaria, vemos las propuestas que hay de aliarnos con todos los países del mundo, hemos visto como el 10 de marzo volvimos a las calles en todo momento. Son acciones, eso no son palabras, son acciones no solamente políticas, sino sociales de acompañamiento, solamente acompañando la acción, compaginando el verbo y el actuar, que es el liderazgo además en el que creo, el liderazgo que da el ejemplo, el liderazgo que actúa, que da el ejemplo con la acción. Ahora, hoy es una propuesta, claro, una propuesta en medio de la presión máxima que hemos visto en la historia de nuestro país, sí, del mayor respaldo internacional que tenemos, de tratar de articular con los factores necesarios para lograr empujar no solamente una transición, sino la atención de la emergencia y siempre poniendo al venezolano de primero, siempre preocupándonos por nuestra gente, porque hoy debemos resolver cómo atravesar la pandemia, cómo hacerle llegar apoyo a esos que viven hoy del día a día y que no elijan entre morir de un virus o de hambre, no, debemos elegir sobrevivir, debemos elegir vivir con dignidad, debemos poder recuperar a nuestro país, ver regresar a nuestros familiares. Esa es la lección que tenemos. Primero, sí, pues la palabra durante años la hemos concretado con hechos, con acciones, con acompañamiento, con respeto de la comunidad internacional y hoy no es distinto. Ya verán también en las próximas horas como este planteamiento tiene acompañamiento, tiene respaldo y que vamos a seguir haciendo todo lo posible por de nuevo atender a nuestra gente, recuperar a nuestro país y sanar de una vez por todas las heridas. Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Presidente, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar en la tarde de hoy domingo y por compartir este tiempo, no solo con NTN 24, a través de nuestras pantallas, con todos aquellos que nos ven en Venezuela y fuera del territorio venezolano. Gracias por estar aquí. Sí. No, gracias, Diana, a los que nos escucharon y ya saben, a cuidarnos mucho en medio de esta pandemia. Fuerza y bendiciones a todo el continente. Saludos. Gracias, presidente. Cuídese usted también. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, son las 5:04, hora Bogotá, Colombia, 6:04, hora costa este de los Estados Unidos. Hacemos una segunda pausa en esta tarde de domingo y al regreso actualizamos las cifras del coronavirus en toda la región. Ya venimos. Desde Washington, el presidente Donald Trump ofrece su acostumbrada sesión informativa sobre el COVID-19, como lo ha venido haciendo cada tarde, acompañado normalmente de parte del equipo que le acompaña en la comisión que él mismo nombrara. Al comienzo de la intervención de la tarde de hoy, el presidente se refería a este punto. En los próximos 100 días, Estados Unidos va a hacer un requerimiento de 3 veces más los ventiladores que utilizamos en un año y más si llegamos a necesitar, dependiendo de lo que va a pasar. De acuerdo con la respuesta de la defensa, algunas empresas han tenido una respuesta muy asertiva con respecto al manejo de esta crisis. Estamos haciéndole pruebas a más de 100,000 personas cada día, que es más de lo que otro país puede hacer. Y la razón por la que tenemos tantos casos aquí en Estados Unidos es porque le hacemos pruebas a todas las personas. Era parte de lo que refería el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la tarde de hoy. Pero quiero hacer un breve recorrido y actualizar la información de cómo avanza el COVID-19 en el mundo.
Comenzamos en España, donde el Ministerio de Sanidad ha reportado 838 nuevas muertes por coronavirus, su peor balance diario. Ya son 6.528 las víctimas fatales. El gobierno español aprobó a partir de mañana y por 2 semanas la paralización de toda actividad no esencial. Los trabajadores recibirán sus salarios habituales, pero tendrán que recuperar las horas perdidas en una fecha posterior. Seguirán activos los sectores que han sido calificados como esenciales, tales como alimentación, sanidad y energía, al igual, por supuesto, que la prensa y medios de comunicación. Bolivia ha registrado hoy su primera muerte por COVID-19. El Ministerio de la Salud ha informado que se trata de una mujer de 78 años que falleció en el departamento de Santa Cruz, al oriente del país, y uno de los más golpeados por el virus. Fue diagnosticada el pasado 26 de marzo y se contagió por uno de sus familiares, quien se encontraba de viaje en el extranjero. Las autoridades instaron a la población a mantenerse en sus casas y respetar la cuarentena total. Bolivia tiene más de 70 casos confirmados de coronavirus. Uruguay, por su parte, confirmó también su primera víctima mortal. Se trata de Rodolfo González Risotto, exministro de la Corte Electoral, quien se encontraba internado en el centro de tratamientos intensivos de un sanatorio privado. Falleció en la noche de este sábado. El presidente Luis Lacalle Pou manifestó sus condolencias a la familia. Entre tanto, el gobierno volvió a pedir a la población que se quede en su casa, que es la mejor manera de prevenir nuevos contagios. Perú registra hoy 2 nuevos decesos a causa del coronavirus. El Ministerio de Salud ha elevado a 18 los fallecidos por la epidemia y registra 671 casos positivos de este virus. El reporte se conoce mientras el Congreso de la República ha promulgado la Ley de Protección Policial, que tiene por objeto otorgar protección legal al personal de la policía. La medida permite que los uniformados hagan uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria durante la emergencia sanitaria. En Colombia son 702 casos y 10 fallecidos por el COVID-19. El mayor número de reportes está en Bogotá, con 264 personas contagiadas. Sin embargo, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, 10 personas superaron la enfermedad. Y por razones humanitarias, el gobierno de Panamá ha autorizado el paso por el canal del crucero anglo-estadounidense Zamdam, que reportó casos de COVID-19 y en el que murieron ya 4 personas. Sin embargo, las autoridades han advertido que ningún tripulante ni pasajero podrá desembarcar. La embarcación, que se encontraba anclada en las costas del Istmo desde el jueves pasado, salió de la Argentina el 7 de marzo y debía de llegar a Chile el pasado 21. El buque fue rechazado en varios puertos de Sudamérica. Este sábado, cientos de sus pasajeros comenzaron a ser trasladados a otras naves tras ser sometidos a pruebas de temperatura y a un cuestionario para descartar el coronavirus. Por otra parte, miles de empresas alrededor del mundo, escuchaban ustedes al presidente Trump, han respondido haciendo planes para de alguna manera apoyar a sus trabajadores. Y por otro lado, hay empresas que también trabajan para reinventarse ante esta emergencia económica, que es, digamos, una de las consecuencias directas de este coronavirus. En el caso de una compañía en Florida que, para mantenerse a flote, ha tenido que cambiar por completo toda su producción. En Miami, Paola Serna nos cuenta cómo esta empresa decidió cambiar su línea de producción para ayudar y también para sobrevivir.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, nos encontramos en esta empresa de plásticos en la ciudad de Hialeah, en el sur de la Florida. La empresa Faulkner estaba, pues, por supuesto, como muchas otras compañías, con temor frente a esta situación y esta crisis que tiende a agravarse aquí en los Estados Unidos de contagio de coronavirus y que cada vez ha implementado, pues, mayores medidas para que las personas permanezcan resguardadas. Ellos tuvieron la iniciativa y, si se puede decir, la genialidad de diseñar este tipo de máscaras, esto para protegerse del COVID-19. Ahora esta compañía no da abasto en las ventas. El modelo fue desarrollado por mi hijo. Virtualmente estábamos sin ningún negocio y pensando ya en cerrar nuestra empresa. Así que el desarrollo de esta careta le pedimos a los empleados que realizaran propuestas y uno de ellos logró hacerla muy bien y funcionó. Le pusimos en internet y en redes sociales, llegó a un senador y a Amazon. Aún no hemos podido ofrecer el producto en esta plataforma porque apenas conocemos la noticia a nivel local y contratamos a todos nuestros empleados y ahora trabajamos 24 horas al día haciendo esta careta para tratar de suplir el mayor número de personas posible. Y para comprar máscaras para los trabajadores, trabajo por una compañía que se llama Pinnacle Roofing. Entonces estoy tratando de asegurar a todos los trabajadores en el field para que anden sus máscaras. Hice un pedido de 40 máscaras y si todo funciona vamos a ordenar más. Pero creo que esta es una buena opción para trabajar para los trabajos, para los muchachos que estén trabajando cuando están muy pegados, que usen esto. Desde que se dio a conocer la noticia hace pocos días, las personas comenzaron a llegar para tratar de obtener la mayor cantidad de máscaras. Algunas personas, sobre todo, las piensan utilizar para sus empleados y que puedan seguir trabajando, pero además para la gente mayor que está en sus residencias. Estos son cover share, que son para protegerte la cara completa contra el COVID-19. Pienso que sea lo mismo, como no hay máscara N95. Esto te cubre completo contra la contaminación. ¿Estás llevando varias? ¿Cómo las piensas distribuir o cómo las van a usar? En mi casa somos 6 personas. Y es para proteger a mi familia. Mi mamá tiene un COPD, tiene todas las condiciones críticas para contraer la enfermedad y morir. Mi mamá tiene un COPD, tiene hipertensión pulmonar, tiene hipertensión y tiene diabetes. Y estoy muy preocupada por ella. También es una persona mayor. Y pienso dárselo a mi mamá y una a cada tío mío que también está muy mayor y a mi hermano que sale a trabajar. Y todavía tenemos órdenes en la oficina, los teléfonos no paran de sonar, tenemos emails que no hemos visto, la gente está hasta un poquito molesta porque se nos están acabando y la producción está un poquito lento en este momento porque no tenemos los demasiados employees, la demasiada gente trabajando para poder mantener la cantidad que necesitamos. Estamos dando de prioridad a la gente de medicina, a los policías, a los firemen. Ellos están comprando de cantidades 500 a 2000. Por eso estamos un poquito lentos en lo que es la fabricación, porque tenemos guardados 1000. La compañía va a estar operando 24 horas al día. De hecho, están consiguiendo más personal de otras empresas que también se dedicaban a la fabricación de diversos productos de plástico y ahora están siendo necesitadas para realizar estas máscaras. La información desde Miami, Paola Serna, NTN 24. Gracias, Paola, gracias por la información, por esta nota. Y en México, después de tantas críticas hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por su actuación frente a este coronavirus, el COVID-19, las autoridades sanitarias han empezado la campaña Quédate en casa. El viceministro de Salud de México, Hugo López Gatell, ha pedido a los ciudadanos atender el aislamiento durante un mes para detener la expansión. El funcionario ha dicho que el país está en los últimos días para imponer medidas que aplaquen la curva de contagio y se llegue a situaciones como la de Italia. Para muchos, esta reacción es bastante tardía. Reitero, esto es impostergable. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta República, quédate en casa, quédate en casa. Requerimos adoptar
todas las medidas instruidas, no solamente aquellas que están encaminadas a la protección personal o de nuestro entorno íntimo. En la medida en que logremos las medidas masivas de inmovilización, de reducción de la actividad laboral, escolar y la concentración de personas en el espacio público, en forma masiva, tendremos un beneficio para todas y todos. Lo que cuesta entender es la emergencia de este funcionario diciendo que es la última oportunidad que tienen los mexicanos para aplacar la curva, que hay que quedarse en la casa cuando una semana tras una semana el presidente López Obrador estaba en la calle saludando a la gente diciendo pueden salir, yo les voy a avisar, yo les aviso cuando haya que quedarse en la casa. A ver, una semana atrás. Ojalá la consecuencia no se agrave para México. Hay quien ya dice, la historia juzgará a los culpables de lo que puede pasar. Hacemos una pausa, regresamos. Y una vez más los aplausos se asomaron a las ventanas y balcones del centro de Madrid en homenaje al personal sanitario y también hoy a los niños que luchan cada día hasta el agotamiento, el personal, por supuesto, médico y paramédico contra el coronavirus. Este aplauso hoy incluía también a los niños. Lo quería mencionar porque es la información que teníamos. Pero una vez más, estos aplausos en Madrid. Gracias por haber estado allí, como siempre, gracias por acompañarnos en la tarde, fin de semana. De nuevo estaremos con ustedes para actualizar información en relación no solamente al COVID-19, sino a lo que ocurra en el mundo. Mañana, como siempre, a la misma hora, para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde en lo que queda de domingo y hagan caso, por favor. Quédese en su casa si es lo que piden las autoridades. Después no tendrá tiempo de arrepentirse.